Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Por resolución de la Agencia Nacional de Tránsito queda prohibida la circulación de dos hombres a bordo de una motocicleta. Vamos en estos momentos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Freddy, te escuchamos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, desde hoy y en todo el territorio nacional queda prohibido el transporte de dos hombres en una motocicleta. Esto en base a una resolución adoptada a este momento aquí en el Palacio de Carondelet por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, respondiendo a un encargo directo del presidente de la República basado en la estadística de comisión de delitos a bordo de motocicletas. Dos hombres en moto que no tengan una relación evidente, familiar y una serie de condiciones específicas que ya las va a explicar aquí el ministro y el director, no podrán ir a partir de este momento en moto. La regulación de la Agencia Nacional de Tránsito es clara, no obstante de aquello hay excepciones puntuales. Cónyuge o conviviente, situación evidente. Hijos o hermanos, basta con que enseñen la cédula para evidenciar la relación de consanguinidad. Personas con discapacidad, probablemente es algo que se pueda identificar con el respectivo carnet de discapacidad. Adultos mayores, más de 65 años. Mujeres, evidente, y menores de 12 años. A más de ellas, cada uno de los municipios, mediante ordenanza, podrán emitir regulaciones que generen nuevas excepciones para la circulación en motocicleta basados en la estadística de cada circunscripción y en la realidad de cada ciudad. Por ejemplo, si ellos desean, se me ocurre horarios, se me ocurre establecer otras excepciones con base a su estadística y a la realidad local. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los agentes municipales de tránsito en aquellos municipios que tengan la competencia serán los encargados de controlar el cumplimiento de esta resolución de la ANT y en caso de no hacerlo se someterán a las infracciones que establece la Ley de Tránsito y el Código Orgánico Integral Penal. Solamente en Quito, 3 delitos se producen diariamente a través del uso de motocicletas. En Guayaquil, el 60% de los delitos se producen también a través justamente de las motocicletas con 2 personas. Esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito se inscribe en el esfuerzo general que está desplegando el gobierno en el combate a la delincuencia y al crimen organizado, con base en las estadísticas que señalan el uso de este vehículo en particular en la comisión de delitos a nivel nacional. Es nuestro informe a esta hora, compañeros. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias. Desde el Palacio de Carondelet, importante medida anunciada hace poco. Otro tema, la Asamblea Nacional aprobó anoche el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Esta normativa se enfoca principalmente en cómo la policía, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria podrán usar la fuerza e incluso armas letales en ciertos casos. Tras una intensa jornada de casi 7 horas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos a favor el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. La norma, que contiene 74 artículos, 13 derogatorias y una reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, se enfoca en cómo la policía, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria podrán hacer uso legítimo de la fuerza en ciertos casos. El artículo 8, por ejemplo, establece la prohibición de armas de fuego con munición letal, exceptuando 4 casos. El primero, en defensa propia o de otras personas en cumplimiento del deber legal, en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. También con el propósito de evitar la comisión de un delito o situación que entrañe una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. El tercero, con el objeto de detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad, y finalmente para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves.
La ley dispone 6 niveles de uso legítimo de la fuerza: presencia, verbalización, control físico, técnicas defensivas menos letales, fuerza potencialmente letal y finalmente fuerza intencionalmente letal. La policía tiene que ser dura, mano dura a la delincuencia, y para eso es esta ley. Policía, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Vigilancia Penitenciario trabajarán hoy por el país. Otro de los cambios que destacaron los legisladores que promovieron esta normativa es que con esta ley se garantiza la protección legal de los policías, pues ahora en caso de que utilicen la fuerza de manera letal, no serán detenidos mientras se investiga el hecho y podrán defenderse en libertad. No va a seguir los procesos que anteriormente se daban, donde lamentablemente un policía accionaba en defensa de la ciudadanía y posteriormente terminaba en un proceso que le terminaba perjudicando. Ahora van a tener todo el respaldo del Estado. La ley también señala que el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario estará dividido en 2 grupos: los agentes comunes, que tratan directamente con las personas privadas de libertad, y un grupo especializado para intervenciones complejas o crisis. En situaciones de emergencia podrá actuar la policía, y en casos de grave riesgo, el presidente podrá disponer el estado de excepción y con él el empleo de Fuerzas Armadas para ingresar a los centros. Ahora la ley pasará a manos del Ejecutivo, que podría realizar cambios a través de un veto parcial. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y 18 personas fueron detenidas en los exteriores de un hospital de Guayaquil, donde se encuentra el hombre que fue baleado con alrededor de 60 disparos en un centro comercial de Daule. El contacto ahora es con Paul Tuntibén, quien nos cuenta más detalles. Paul. Gracias, buenas noches. Las 18 personas fueron detenidas aquí en el estacionamiento del hospital donde está internado el hombre que el día de ayer en horas de la tarde le propinaron 60 balazos. Aparentemente eran parte de la seguridad de este sujeto. Veamos la siguiente nota. De los 60 tiros que le propinaron al sujeto que se movilizaba en el vehículo blindado, 31 casquillos levantados por la policía son calibre 9 milímetros de armas cortas y 29 calibre 45 milímetros de 2 fusiles que utilizaron, munición de guerra. El ataque protagonizado por los 5 sujetos que quedaron grabados cuando llegaron en el carro blanco fue extremadamente violento. Pese a esto, José Arturo Rivas Lozano, de 41 años, sobrevivió. En medio del ataque en la plaza comercial ubicada en la vía Salitre San Borondón Guayas, el hombre logró bajarse del vehículo y se resguardó en un spa. Ahí lo atendieron, salió caminando, solo presentaba un roce de las balas en su mejilla y una herida en uno de sus brazos. Uno de los victimarios intentó abrir una puerta del carro y trató de romper la ventana a golpes, donde se encontraba su esposa y su hija menor de edad. Ambas salieron ilesas. Su carro, valorado en cerca de $150.000, con el mejor blindaje, lo ayudó para que no le quiten la vida. José Arturo Rivas Lozano registra 3 detenciones y 9 procesos judiciales en su contra por los delitos: asesinato, tráfico de armas, delincuencia organizada, asociación ilícita, robo y otros. Su intento de asesinato ha sido catalogado como sacado de una película de narcos. Al llegar a la clínica Alcíbar, aparentemente integrantes de la banda contraria lo esperaban para concluir su muerte. Su arribo causó pánico en los exteriores de la Casa de Salud por movimientos inusuales de hombres armados. De ahí lo llevaron al Hospital Bernaza. Ante la alerta levantada de decenas de sospechosos en el interior y fuera del Hospital Luis Bernaza, la policía junto a militares realizaron una requisa. Lograron detener a 18 personas, 10 de ellos registran antecedentes penales. Les encontraron 3 armas de fuego, teléfonos celulares, municiones y dinero en efectivo. Estaban dando seguridad a la persona que se encontraba herida, que es la misma que sufrió el atentado en el sector de La Aurora. El herido nació y creció en la cooperativa Santiaguito Roldós. Era consuegro de alias Gorras, que murió por COVID-19. José Rivas sería uno de los líderes de la banda operativa Los Lagartos. Su grupo rival es Quien Quiere Acabar con Su Vida. Hacen base en varias cooperativas del sur de Guayaquil y su muerte ha sido ordenada por la lucha de territorio para vender droga. La policía ha indicado que luego que el individuo que sufrió el intento de asesinato se recupere de las heridas que tiene, él se puede ir tranquilamente del sanatorio porque aparentemente no tiene cuentas pendientes con la justicia. Hasta aquí la información. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Paul, gracias. La poca claridad en los resultados conseguidos tras la reunión entre alcaldes y el gobierno por la inseguridad genera cuestionamientos. Especialistas coinciden en que hace falta concretar acciones, pues creen que reuniones ya han habido suficientes. Como una oportunidad desperdiciada,
Así califica el periodista Carlos Vera la reunión entre autoridades seccionales y el gobierno, a propósito de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. El Ejecutivo se limitó a repetir los diagnósticos que ya se conocen, mientras que los alcaldes convirtieron el cónclave en una lista de cobros, una oportunidad perdida. Para Nelson Yepes y Byron San Miguel, ambos especialistas en seguridad, las reuniones nunca están de más, eso sí, siempre y cuando terminen con una lista de objetivos a alcanzar y de acciones a implementar. Y los frutos deben de ser reacción inmediata, porque el país ya no aguanta más. Pero es justamente esas conclusiones las que dicen no han quedado claras. Yepes cree que es indispensable que el gobierno declare la emergencia en el frente de seguridad para facilitar el acceso a recursos y con ello hacer frente a una guerra que señala desigual. Debería de liberarse recursos para que la policía se fortalezca. La policía debe estar no al nivel de ellos, sino por encima de ellos, prepararse más. San Miguel, por su parte, dice que es momento de ir más allá de los estados de excepción, pues a su criterio no han servido de mucho en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Lo que deberían hacer con inteligencia es estar en los lugares, 25 lugares críticos que tiene Guayaquil, San Borondón, el Gran Guayaquil. Hay que cambiar estrategias. Yo creo que estos estados de excepción ya no dan resultados. Algo de esperanza ven en la aprobación de la ley de uso legítimo de la fuerza. Desde la Asociación de Municipalidades se ha dicho que el gobierno se comprometió a facilitar líneas de crédito, aumentar el número de uniformados en las calles y construir nuevas unidades de policía comunitaria. Eso en el mediano plazo. Por ahora, tras la esperada reunión, dicen ambos especialistas, pareciera que las cosas no cambiarán mucho. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Municipios pequeños adquieren créditos y reasignan partidas desde antes del encuentro con el presidente Guillermo Lasso para intentar contener la ola de criminalidad. Esperan un plan en el que se articulen bien los roles de cada nivel de gobierno. Que en medio de sus limitaciones presupuestarias y aunque no se trata de una competencia municipal, llevan meses invirtiendo en seguridad, dicen los alcaldes de cantones pequeños de la provincia del Guayas, a donde también ha llegado la ola de criminalidad. Esto en respuesta al pedido de sumar esfuerzos que en reiteradas ocasiones les ha hecho el presidente de la República, Guillermo Lasso. Paco Azán, alcalde de Milagro, detalla en qué nomás ha invertido hasta el momento. Reparamos patrulleros que estaban fuera de servicio, hemos entregado equipo de comunicación, baterías, antenas, reparación de radios. Incluso cuenta que la conformación del Comité de Seguridad Municipal, que ordena el Código de Organización Territorial, obligación de la que Lasso les hizo acuerdo en el encuentro por la seguridad, es algo que también ya se ha hecho. Tuvimos ya 3 reuniones, ya hay operativos desde hace 2 semanas. Las Fuerzas Armadas, la policía, conjuntamente con el municipio. Es por eso que Azán no asistió a la reunión que tuvo el gobierno central con más de 300 autoridades de todo el país, entre alcaldes y prefectos, el lunes en la capital. Jorge Vera, alcalde de Simón Bolívar, tampoco fue. En el caso de Simón Bolívar no hemos esperado que el gobierno nos diga que aportemos a la seguridad, sino este es un proyecto que lo iniciamos desde el 2019. Se refiere a la inversión de más de $3 millones adquiridos con crédito para poner a funcionar este centro de monitoreo que cuenta con 231 cámaras de videovigilancia, algunas incluso con reconocimiento facial. Las cámaras de seguridad son una herramienta tecnológica que ayuda a la Policía Nacional en aporte a dar seguridad a los ciudadanos. Ya los alcaldes estamos de alguna manera arrimando el hombro en la seguridad. Acota Wilson Cañizares, alcalde de Daule, en ese cantón desde el 2020 hay una central de monitoreo con 25 cámaras que costó $660.000. Esto lo hemos hecho con recursos municipales. Para este año estamos elevando al portal de compras públicas el proceso para comprar más cámaras ahora con reconocimiento facial. Lo que realmente hace falta, coinciden, es un plan nacional de seguridad que establezca cuáles son las competencias y las acciones de los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Luisa María Heredia, 24 horas. Hasta fin de año las autoridades municipales de Quito y la Policía Nacional tienen previsto rehabilitar las 280 unidades policiales que existen en la capital. Este miércoles ya se habilitaron 24 como parte de la primera fase. Como parte de los compromisos y las estrategias para combatir la ola delincuencial, la Policía Nacional y el municipio de Quito rehabilitaron oficialmente este miércoles 24 unidades policiales que estaban inhabilitadas y abandonadas.
en el menor tiempo posible rehabilitar las 130 que nos hemos comprometido como una primera etapa y luego llegar hasta las 282 que tiene todo el Distrito Metropolitano de Quito. Estas unidades policiales estarán a cargo de los 280 uniformados que se unieron hace pocos meses a la institución para fortalecer el eje preventivo en todo el Distrito Metropolitano de Quito. El propósito es que estén habilitadas las 24 horas y por eso han distribuido en turnos de 3 policías cada 8 horas y hemos pedido que haya énfasis en el patrullaje en las noches y madrugadas. El objetivo es reducir los índices delincuenciales que se han disparado en estos últimos meses en la capital. No obstante, el comandante del Distrito Metropolitano sostuvo que esto es un trabajo que lo deben hacer varias instituciones encargadas de otras problemáticas que generan inseguridad, como el trabajo sexual, la mendicidad y el comercio informal. Nosotros hacemos nuestro rol de control y prevención. Nosotros tenemos que contar con el apoyo y soporte de otras entidades. Las autoridades se comprometieron a dar un mantenimiento frecuente a estas unidades de seguridad para que puedan sostenerse. El municipio, mientras tanto, espera que se concrete el proceso legal para entregar 128 motocicletas a la Policía Nacional para que sean distribuidas en todos los distritos de la ciudad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En un encuentro con empresarios en su segundo día en la Cumbre de las Américas, el presidente Guillermo Lasso aseguró que solicitará ayuda a Estados Unidos y Europa en la lucha contra el crimen organizado. Necesitamos el apoyo de Estados Unidos y también de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque este es un problema compartido. Así como en su momento Colombia planteó un plan Colombia a Estados Unidos, mi intención es plantear un plan Ecuador en este momento, en que requerimos de nuestros grandes y buenos amigos como los Estados Unidos y Europa para enfrentar este problema. Seguimos, solo el 20% de las vías que están en mal estado en el país son intervenidas. El 80% restante todavía no empiezan los trabajos de reparación. Un equipo de 24 horas realizó un recorrido por distintas carreteras y constató el pésimo estado de estas vías. Frenar a raya y maniobrar. Esquivar la tierra que está sobre la calzada. Rezar para que no llueva y para que la neblina no dificulte aún más el complicado viaje. Así conducen quienes se atreven a tomar la vía Cuenca-Molleturo. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? Desde que se grabó ya creo que va como 2 años ya. Nosotros salimos desde Guayaquil por la madrugada. La oscuridad hace todo aún más difícil, pero la luz del sol nos muestra con mayor claridad los riesgos entre grandes rocas y el abismo. La situación no es menos difícil en la vía Payatanga-Riobamba, en la Naranjal-Ponce Enríquez y en otras vías de al menos 9 provincias del país. La carretera en mal estado ha habido muchas consecuencias, como es choques, deslizamientos de las tierras, ha habido volcamientos. A nivel nacional son 4.082 los kilómetros de la red vial nacional y los que están en mal estado. Esto representa el 40% de las carreteras del país. Son sobre todo las vías de la sierra las que se encuentran en peores condiciones. Un ejemplo, así luce la vía Cuenca-Molleturo aún. Carlos se dedica al turismo. Va de Guayas a Suay al menos 3 veces por semana. Cuando llueve se da miedo que puede caerse. Sí. Hugo es comerciante. Uno vive del traslado de un lado al otro y necesita una vía que esté expedita. Que no solamente es la cuenca Molleturo, el Empalme. También es la cuenca Girón Pasaje, o es la cuenca Cumbe Oñaloja, o es la cuenca Azogues Cañar Shud. Todas, absolutamente todas las vías tienen una falta de mantenimiento. Yo estoy convencido que ha sido la falta de voluntad. En la vía Payatanga-Riobamba la situación también es riesgosa. No hay mantenimiento, ese es el problema. O por esquivar un hueco podemos provocar un choque, un accidente. Los huecos sorprenden en la vía. En otros lados hasta se ven los fierros de la carretera. Sí, hay bastantes baches, huecos. En nuestro recorrido vemos maquinaria a la altura de Sayausí en Azuay, pero en otros tramos no.
No hay trabajos en Pasaje ni en la vía Payatanga. El ministro de Transporte reconoce que pese a que hace un mes y medio dijeron que invertirían 550 millones de dólares en la reparación de vías, 150 millones este año, solo en el 20% de las carreteras se está trabajando. Es decir, el 80% de las vías en mal estado por donde transitan diariamente miles de ecuatorianos esperan. Estamos en procesos de contratación, pero hay algunos puntos en donde la emergencia juega y en otros en donde no es factible declararla. La troncal amazónica, la vía Guaranda-Riobamba, la LOAC Santo Domingo, Rumiñahui, Sangolquí, Saraguro-Loja, Quito-Tena, Quito-Lago Agrio y muchas otras más, también están en malas condiciones. En agosto, yo le aseguro, Milton, que estaremos en la parte alta. Nosotros en nuestro recorrido salimos de Cuenca por la vía Girón Pasaje para llegar a la costa. Mañana les mostramos el complicado recorrido que también sufren los transportistas que viajan por la carretera de esta región y por la Amazonía. Dayana Monroy, 24 horas. El asambleísta Fernando Villavicencio insiste en que el Comité de Ética del Legislativo debe iniciar una investigación en contra del legislador correísta Ronnie Aliaga, tras hacerse pública una foto en la que aparece junto a prófugos de la justicia. He solicitado el día de ayer al ministro del Interior que le diga al país cuántos legisladores tienen protección policial, porque lo sorprendente es que el gobierno de los Estados Unidos le retira la visa al legislador Ronnie Aliaga y el gobierno del presidente Guillermo Lasso le garantiza seguridad policial. ¿Cuál es el riesgo que enfrenta el legislador Ronnie Aliaga para tener protección policial? Pero el gobierno tiene que responder. ¿Por qué razón le garantiza seguridad policial al legislador Ronnie Aliaga cuando en la calle hacen falta policías? Cuando en la calle están asesinando a gente inocente. Más noticias. El Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, ratificó que el uso de la mascarilla continuará siendo voluntario. Se aclaró que hay un pequeño incremento de contagios, lo que es completamente normal, dicen. A pesar de que en los últimos días se puede evidenciar un incremento de casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional, no hay razones por las que alarmarse. Esto corresponde a un comportamiento endémico normal, cuyos casos no han requerido de atención hospitalaria. Se está volviendo endémico. Nosotros tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Van a haber ligeros aumentos, unas semanas, luego van a disminuir. Las cifras confirmarían que estos pequeños picos de contagio no han afectado la ocupación hospitalaria. Al momento de las 516 camas de hospitalización disponibles a nivel nacional, solo 13 están ocupadas. No hay pacientes COVID en cuidados intermedios y de las 75 camas en la unidad de cuidados intensivos disponibles en el país, solo 4 están ocupadas. En base a estas cifras, las autoridades ratificaron las disposiciones adoptadas por el COE Nacional el pasado 28 de abril. El COE Nacional ratifica el uso voluntario de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Pero sobre todo hacemos un llamado de tranquilidad a los COEs cantonales y sobre todo a la ciudadanía. Para lograr que prevalezcan estos indicadores endémicos, se debe continuar con el proceso de vacunación. Actualmente el 46% de la población, es decir, 6.304.104 ciudadanos, tienen el primer refuerzo, mientras que 331.394 el segundo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.